Cuando hablamos de los comandos, hablamos de las Fuerzas Especiales de El Salvador. Los comandos son las fuerzas élite. Una patrulla se compone de 15 comandos. Hoy vamos a hablar de los comandos. Bienvenidos a su canal. Soy Marden Platero. Si es primera vez que estás aquí, suscríbete, déjame tus comentarios y escucha. Siéntate, consigue unas palomitas y disfruta este video. Bienvenido a un video más del canal Marden Platero. La unidad de comando recibió la información donde se abastecían los muchachos, los guerrilleros, de agua, donde se bañaban y todo el show. Cuando recibieron la información, lo primero que se planificó fue hacer un reconocimiento de zona. Como a eso, los comandos operan de noche. De hecho, el uniforme de los comandos es uniforme negro. Vean, ahí se maquillan, todo lo que es el camuflaje especial. Y salió la patrulla de 15 a hacer el reconocimiento de la zona que se había brindado la información para ver cómo estaba el show ahí. Toda la información como se había presentado coincidía con todo lo que habían dicho. La patrulla de 15 se hacen tres equipos de 5, ¿verdad? Acuérdense que un comando tiene más entrenamiento que un soldado regular. O sea, se entiende que un comando es 3 veces más que un soldado. Entonces, toda la información coincidía. Llamémosle 3 equipos de 5 o 3 patrullitas de 5. Una patrulla se prepara con la emboscada y las otras 2 guardan la retaguardia de la emboscada que se ha planificado para realizar este ataque. Ya establecida la emboscada, ese día la luna era tan impresionante que era como el día. Estando en la montaña, pues la luna se aprecia de una mejor manera y era como el día. Estaba todo eso pero iluminado. Entonces, una hora después de haber puesto la emboscada, no sé si fueron las nubes o qué pasó, pero la luna se ocultó y se puso eso tan oscuro, pero como la penumbra, ¿verdad? Que no se miraba absolutamente nada. Y eso, cuando se oculta, mi teniente Herrera se quedó con 2 soldados cubriendo un flanco. El responsable por la experiencia combativa de esto era mi sargento comando Cibrián. Él estaba como responsable de esto. Mandó a cubrir la retaguardia y él se quedó con un enfermero. Un enfermero nunca anda en la patrulla de comandos, les cuento. Pero para esta misión les pusieron un enfermero. En ese tiempo que se puso oscuro, de momento se empezaron a oír unos pasos que venía la columna guerrillera. Se supone de que ellos se habían abastecido y ya venían de regreso para abajo. Es importante recordarles de que la emboscada está puesta, pero esa columna guerrillera lo huelió, lo olfateó y no se vino por donde la emboscada estaba puesta, sino que por el otro lado. Entonces venían tan tranquilos, caminando, y mi sargento Cibrián y el cabo enfermero estaban ahí que casi se paran en ellos. No los habían sentido, camaradas. Los antenas de la columna guerrillera no los habían sentido. Pero como al cuarto guerrillero que venía, no lo habían sentido. Pero imagínense qué fue lo que sucedió. La boquilla del fusil
topó en un alambre de cerco y hizo el sonido. En ese momento se alacranó mi sargento Cibrián y el enfermero, pero ya tenían encima a los otros dos guerrilleros, los antenas. Dispara la ráfaga mi sierra Cibrián, ¡gol! El enfermero también en ráfaga. En ese momento cae un compa ahí y el otro brinca para el otro lado, pero se arma el minuto loco, camarada. En ese momento el enfermero, patitas, ¿para qué te quiero? Y empieza a correr de bandada. Entonces mi sierra comando Cibrián analiza: si me corro aquí voy a dejar abierto para que agarren por atrás a los camaradas en la emboscada. Y empieza a analizar él y no se corre, le hace frente. Recuerden que los muchachos, los guerrilleros, vieron de dónde dispararon y empezaron a llover todos los AK-47 para donde estaba apostado mi sargento. Mi sargento brinca como un gato de esos monteses y se va para un árbol que estaba grueso en la zona y se cubre allí y empieza a repelir el fuego, pero el fogonazo estaba dirigido y orientado a donde él estaba cubriéndose. Recuerden que el enfermero se había ido para atrás, ¿verdad? Mi sierra aguantó ahí entre 20 y 30 minutos de combate, el comando defendiendo la posición, defendiendo el fuego rasante del enemigo y encubriéndose de la vista del enemigo. Mis camaradas no me dejarán mentir. Los comandos se les instruye y se les enseña que no tienen que disparar en ráfaga, que tienen que disparar tiro a tiro. Y él estaba tiro seleccionado. Pero los muchachos querían sacar a los dos que estaban ahí tirados. ¿Verdad? Que todavía uno estaba herido y el otro pues se asume, se presume, pero no se afirma de que estaba muerto, ¿verdad? Pero sí querían sacarlos de la zona y allí el comando los estaba repeliendo el fuego. En este momento mi sargento Cibrián, esa posición era tan estratégica que él buscó de ese árbol frondoso por dos razones. Una, porque estaba el árbol aquí y había una vaguada aquí. Cuando le tiraban granadas, que fueron más de 30 de esas hechizas, ¿verdad? Se iban de paso o se iban en la vaguada, caían y explotaban. Pero las astillas de las ráfagas de los AK-47 llovieron en ese árbol. Los salpicaban las astillitas del árbol. Pero en ese momento se oía el pujido de los que estaban heridos allí, de los muchachos. Brinca mi sargento Cibrián y se hace más para atrás y se encuentra con el enfermero y el enfermero: Cibrián, ¿sos tú? Sí, soy yo, mi cabo. Ok, entonces ya mi cabo preparado para bañarlo a balazo, ¿vea? Le dice ok y se cubren los dos en la zona. En el momento de los disparos, los que estaban en la emboscada se voltean y empiezan a avanzar para donde estaba el refuego. Tal es el caso que los comandos se confunden y empiezan a dispararle a mi sargento Cibrián. El sargento comando Cibrián estaba no solo repeliendo el fuego rasante del enemigo, sino que también los comandos le estaban disparando a él y ahora se encontraba en una situación bien complicada. Hay que reconocer que el enfermero se había retrocedido. Mi sierra Cibrián se acopla con él. Los guerrilleros le disparan por aquí y los comandos estaban disparando. Agarran 3 granadas, se las avientan y les caen a mi sargento Cibrián y a mi cabo enfermero. En esa barrida que se pega mi cabo enfermero, le pega con una patada a las granadas y las avienta. Fíjense que la importancia de esa barrida que hizo. ¿Por qué? Porque si él no hubiera aventado esas granadas con el pie, allí mismo hubieran quedado mi sargento Cibrián, mi sargento comando
Cibrián y el enfermero. Eso le salvó la vida en ese momento. Ya tenían ellos heridas de esquirlas por las otras granadas que habían estado tirando la columna guerrillera. Hoy por hoy mi sargento Cibrián se recuerda de esta anécdota, de esta historia, y aprovecho para decirle al cabo enfermero que se comunique al canal, que se comunique con mi sargento Cibrián, que él quiere saber de él, porque gracias a esa patada que le dio la granada, le salvó la vida. Y estamos narrando esta historia que me la contó pues mi sargento Cibrián, ¿verdad? El cabo enfermero hizo una tremenda hazaña. Los comandos nunca andaban enfermeros, pero ese día les pusieron un enfermero. Y fue así una de las situaciones más complicadas que se logró resolver gracias a una patada. Los dos salieron heridos de ahí, pero mi cabo enfermero salió más lastimado de la pierna. De hecho, la pierna le quedó un poco mal. Yo sé que él me está oyendo y se va a recordar. Escríbame, mi cabo, escríbame, que mi sargento Cibrián lo quiere contactar, ¿verdad? Esta historia sucedió en el volcán Chinchontepec, en San Vicente, departamento de San Vicente. Y para los que me están viendo en otras partes del mundo, en el país El Salvador. Fue la guerra interna del 80 al 92. Sucedió en lo que fue el departamento de San Vicente, exactamente en las faldas del volcán. El volcán se le llama Chinchontepec porque parece una más o menos así, una chiche, ¿verdad? Y las faldas son esta parte de acá. Entonces ellos habían andado patrullando la quebrada El Mono y se movieron al Cerro del Laurel para llegar al caserío Los Elías, ¿verdad? Entonces estaban en esa zona. Ese día se da un combate y salen, los guerrilleros se fueron porque la patrulla de comando les cayó de sorpresa. Los guerrilleros se movieron y dejaron ahí la comida. Estaban comiendo tortillitas calientitas con sardina y estaban ellos ahí en el mero apogeo de la comida. Dejaron la comida, vinieron los comandos, pues, ¿verdad? Se alimentaron porque andaban días de que no habían tenido abastecimiento, andaban a pura sobrevivencia y comieron bien sabroso. Se echaron sus tortillitas calientitas y sus sardinitas y de ajuste les quedaron 2 fusiles, porque en la carrera los compas dejaron 2 fusiles allí. Esto fue en el caserío Los Elías, en las faldas del volcán Chinchontepec. Tortillitas calientitas y sus sardinitas ya bien comiditos, bien nutriditos, empezaron a movilizarse al caserío San Antonio, siempre en las faldas del volcán. Recordemos que el volcán de Chinchontepec, un lado da para Zacatecoluca o La Paz y el otro lado da para San Vicente. Ya bien comiditos se fueron y pusieron la emboscada. Fue lo que les comenté y fue la hazaña de mi cabo enfermero que le salvó la vida a comando Cibrián y a él mismo. Recuerden que somos un canal diferente. Espero que esta historia pequeña les haya encantado. Estamos preparando otra historia para llevarles qué sucedió de San Vicente para Morazán, especialmente en Morazán, del Viat Morazán, el Cacahuatique, el Enca y las unidades que combatieron, ¿verdad? A este lado del río y al otro lado del río, ¿verdad? Las unidades que estuvieron en el Aguacate, la segunda compañía que fue incursionada y tuvo varios EA. Estaremos llevándote muchas historias, así que suscríbete al canal para que puedas ser el primero en mirarlas y dale un like, comparte, déjanos tu comentario. Recuerda, somos un canal diferente. Somos un canal diferente.
que te lleva a las historias que te harán sentir el momento.